Hola chicos, ¿cómo están? Nuevamente, en esta oportunidad vamos a mirar un ejercicio de la práctica 3, el ejercicio 17, que es de números racionales, ¿sí? Tiene que ver un poquito con una propiedad que se menciona, acá está dicho de otra manera, pero se menciona como que el conjunto Q es denso. O sea que siempre entre dos racionales puedo encontrar otro número racional. ¿Qué es esto mismo que estamos diciendo acá? Demostrar que si me dan dos números racionales, sabiendo que A es más chico que B, existe otro número racional, vamos a llamarlo X, tal que se encuentra entre A y B, ¿sí? Bien. Primero tenemos que ver que existe este racional y luego que efectivamente cumple que está entre A y B. ¿Cómo busco ese número racional? Bien, yo que sé que A y B son números racionales, o sea que existen enteros P, Q, N, M, donde Q y M los voy a elegir en el denominador, tal que A se expresa como P sobre Q y B como N sobre M, ¿no? Números racionales, ¿no? Racionales. Bueno, ¿qué pasa si hago la suma? Si hago A más B. Bueno, suponiendo que también sean distinto denominador, tanto el Q como el M, hacemos la suma según la propiedad, ¿no?, que teníamos para hacer con denominadores distintos. Sacamos denominador común Q por M. ¿Se acuerdan? Hacíamos este dividido Q, me queda M, que lo multiplico por P. Por eso me queda P por M más. Y después hacemos el denominador dividido M, me sobra el Q, que lo multiplico por el N, más N por Q. ¿Y A más B es un número racional? Sí. ¿Por qué? Porque acá arriba tenemos, en el numerador nos quedó producto y suma de números enteros, me da un nuevo número entero, ¿está bien? Y en el denominador de esta nueva fracción, que representa A más B, también nos quedó multiplicación de enteros, me da otro entero, ¿sí? Le pueden poner nombrecitos y si no, bueno, con que justifiquen que el numerador y el denominador nuevamente son números enteros que están en el conjunto de los enteros, ya está, pueden asegurar que esta fracción que A más B es igual a una fracción que está en Q. Y obviamente Q por M eran distintos de 0 los dos, entonces es un denominador distinto de 0, ¿sí? Eso era lo que ustedes necesitaban para que esté en el conjunto Q. Ahora está bien. A más B me sirve para proponer como X y todavía no, porque A más B es más grande, ¿sí? Que, que A y que B, ¿sí? Entonces no va a estar, no podemos garantizar que esté entre A y B. Entonces, ¿qué idea podemos hacer? Y un poquito la misma idea como buscar lo que se llama un punto medio, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes tenían en la recta, ¿se acuerdan? El 1, el 2, el 3, ¿no? Si yo tengo el 1 y el 3, el punto medio entre 1 y 3 es el 2. ¿Por qué? Porque está a misma distancia del 1 que del 3, ¿sí? Esa es la idea de punto medio, digamos, geometría con álgebra, estamos mezclando. Entonces, acá en los racionales es mucho más difícil ver, compararlos y ver cuál es más grande, pero se puede hacer. Y entonces, para construir un número racional que esté entre A y B, bueno, vamos a jugar un poquito con esa idea de punto medio. Por eso vamos a proponer que a esto lo vamos a dividir por 2 y vamos a justificar que esto sigue siendo un número racional, o sea, A más B sobre 2 sigue siendo un número racional, ¿sí? A más B ya sabíamos que es racional. Si lo divido por 2, que es simplemente a esto, fíjense, lo divido por 2, hago la cuenta de división, ¿sí? Pero la cuenta de división de fracciones, ¿se acuerdan que este 2, en vez de hacer la división, pues se puede invertir y pensar en una multiplicación? Es otra forma de hacer la división que es más rápida, digamos, para fracciones, ¿no? Bueno, y entonces si lo convierto en una multiplicación, puedo multiplicar numerador, ¿se acuerdan? Con numerador y denominador con denominador y rápidamente llegamos, lo de arriba de vuelta, ya nos quedó igual que era un número entero, porque el producto de enteros es cerrado y me da un número entero y la suma también. Y abajo simplemente le agregamos un 2 por Q por N, en este caso. A ver, me confundí yo. Ah, acá iba un M, perdón. No un N. Acá es 2 por Q por M. Y nuevamente también es otro número entero. Entonces ya acá ya nos queda justificado que efectivamente A más B sobre 2 se escribe como el cociente de dos números enteros, ¿sí?
donde lo de abajo distinto de 0. Acuérdense que acá me confundí, en vez de poner Q por M, puse Q por N sin querer, y es Q por M, ¿sí? Porque teníamos de acá. Y bueno, y entonces así justificamos que efectivamente A más B sobre 2 es un número racional. Entonces, este es el que vamos a proponer como X, ¿sí? Ya sabemos que es racional, pero me falta ver, para que sea definitivamente nuestro X que estamos buscando, que esté entre A y B. ¿Cómo justifico que está entre A y B? ¿Sí? Bueno, y eso jugando un poquito algebraicamente. Tengo que acordarme que como dato sé que A es más chico que B, ¿sí? Entonces, A, fíjense, yo quiero ver que este número es más grande que A, ¿no? O como quieran, A es más chico que todo esto, que A más B sobre 2. Entonces, A es lo mismo, es un número entero, se puede expresar como, en forma fraccionaria como A sobre 1, con el denominador 1, está bien. Esto, cualquier número entero, como los enteros están contenidos dentro de los racionales, se pueden expresar como fracciones, con el denominador 1. Entonces, a estas fracciones buscamos un equivalente. ¿Sí? ¿Se acuerdan con la idea que mostramos en otros de los videos? Que era, puedo buscar una fracción equivalente multiplicando al numerador y al denominador por el mismo número entero. En este caso yo voy a multiplicar por 2, convenientemente. 2 lo multiplico por A y el 2 lo multiplico por el 1 de abajo, esta fracción es equivalente a esta. ¿Por qué? Porque siempre puedo simplificar ese 2, ¿sí? Y volver a la anterior, ¿sí? Son equivalentes. ¿Sí? Pero esta forma de reescribirlo me permite llegar a trabajar con lo que yo necesito algebraicamente para poder justificar por qué A va a ser más chiquito que este número A más B sobre 2. Entonces, ¿qué hago acá? Bueno, el 2 por 1 me queda 2 en el denominador y me queda 2 veces A. Pero ese 2 veces A lo puedo pensar como A más A sobre 2, ¿sí? Es lo mismo que esto. A más A es lo mismo que 2 veces A. Entonces, A más A sobre 2. Y después, al mismo tiempo, ¿se acuerdan que el denominador se puede distribuir? O lo que es lo mismo, pensar que esta fracción se construyó en realidad de estas dos, de las sumas de estas dos, ¿no? Que es A más B más A más B. Perdón, A sobre 2 más A sobre 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque si la sumo me devuelve esta, ¿sí? Denominador común 2, entonces sumo los numeradores. Entonces, esto es lo mismo que reescribir esto. ¿Y ahora qué uso? Uso que A es más chico que B. Entonces, como tengo estas son desigualdades, hay que recordar algunas cositas. En las desigualdades para trabajar yo puedo multiplicar, dividir por lo mismo, y si son positivos, mantiene el signo de la desigualdad, en este caso A menor que B, ¿no? Y si es algo negativo, el numerito estoy multiplicando, dividiendo, me daba vuelta. Entonces yo puedo decir, bueno, A es menor que B, entonces si lo multiplico por un medio, que es positivo, A sobre 2 es menor estricto que B sobre 2. Entonces vamos a jugar con que ya conocíamos que A es menor que B, y que obviamente de acá puedo escribir esta ecuación equivalente, esta inecuación, perdón, equivalente, ¿no? Multiplicado por un número positivo. Entonces, ¿qué voy a decir? Bueno, si acá yo tenía A sobre 2 más A sobre 2, a uno de estos, al segundo, ¿sí? Voy a decir, esto va a ser menor que tener A sobre 2, el primero, fíjense, lo conservo, y el segundo le aplico esta desigualdad, ¿sí? Ahí estoy usando el menor, y llego a B sobre 2. Bueno, pero entonces tengo A sobre 2 más B sobre 2, que nuevamente, como tienen el mismo denominador, lo sumo. Más fácil sumar las fracciones cuando tienen igual denominador, que es simplemente sumar lo que hay en el numerador. Y llego a A más B sobre 2, que es lo que queríamos. Entonces, fíjense, con los pasos, llegué a que el numerito A, ¿sí? Acá tenemos el menor estricto, porque los demás eran igualdades. Entonces los demás se cumplía como igualdad, pero acá como tenemos la desigualdad por menor, usando esta información, llegamos a que es más chico que A más B sobre 2. Entonces ya mostré que A más B sobre 2, bueno, lo pueden leer de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿no? Es más grande que A, o lo mismo, A es más chico que A más B sobre 2, ¿sí? Que este racional que yo quiero proponer como X, ¿se acuerdan? Pero ¿qué me falta? Demostrar lo otro, ¿no? Porque tiene que estar entre A y B, entonces yo tengo que garantizar que no se me escape, ¿no? Del otro lado, que no sea más grande que B, ¿sí? Ese X que yo voy a proponer.
Entonces hacemos lo mismo, jugamos exactamente de la misma manera que jugué acá con el A, reescribiendo, usando el concepto de fracciones equivalentes. Entonces al B lo escribo primero como una fracción, como B sobre 1, que lo puedo hacer porque es un número entero y esta representa una fracción porque tanto el numerador, que es B, y el denominador, que es 1, son números enteros y el 1 es distinto de 0, obviamente, para que esté en Q. Después, ¿qué hacemos? Fracción equivalente en la forma de multiplicar por un número entero al numerador y al denominador, obviamente el mismo número entero, y en este caso el 2 convenientemente. ¿Por qué? Porque fíjense, acá en el que yo voy a proponer está el 2 acá abajo, ¿sí? Porque me pueden preguntar por qué se te ocurrió el 2 y no otro número. Bueno, y depende con qué juegue, acá estamos como jugando, acuérdense, con el concepto de punto medio, por eso el 2. Y por eso acá también elegí multiplicar por 2. Bien, entonces me queda 2b sobre 2. Y de acá, nuevamente, 2b, lo mismo que hacer b más b sobre 2, la misma idea que hicimos acá con el a, ¿no? Entonces lo separamos como la suma de estas dos fracciones, que es el mismo justo, que es b sobre 2 más b sobre 2. Y acá usamos esta misma idea, pero fíjense que al revés la estoy usando, que b sobre 2 es mayor que a, pero es la misma idea. Estamos usando la misma manera, pero para mirarlo en el otro sentido, ¿no? Si b es mayor que a, y lo multiplico por un medio, entonces b sobre 2 como fracción me queda mayor que a sobre 2, o en forma de este orden, en base a la hipótesis que me daba. Entonces, a uno de estos dos, que a este que señalé, fíjense, elegí usar esto, entonces a b sobre 2 es mayor que a sobre 2, bueno, más lo otro que tenía. Si le sumo algo, también sigue siendo válida la desigualdad. Y no se me cambia de sentido. Y entonces ahí llegamos haciendo las cuentas a más b sobre 2. Entonces probamos que b es mayor, ¿sí?, que a más b sobre 2, o lo que es lo mismo decir que a más b sobre 2 es menor que b, depende de cómo lo leen, si de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿sí? Si ustedes lo leen de izquierda a derecha, dicen b es mayor que a más b sobre 2, o si lo leen al revés, están diciendo que a más b sobre 2 es más chico, es menor que b, ¿sí? Pero es lo mismo. Bien, y por lo tanto, efectivamente logramos que este numerito que queríamos proponer esté entre A y B, que era lo que queríamos. Entonces podemos decir que existe el X, que tiene esta forma A más B sobre 2, que está en Q y que cumple con esta condición. Entonces ahí ya nos queda justificado, porque esto lo pueden hacer para cualquiera y pueden subdividir y seguir haciendo el procedimiento tantas veces como ustedes quieran, que era posible esto, encontrar este X. Bueno, espero que les haya servido el video y nos vemos en un próximo video, chicos. Hasta luego.